Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Todo Pasa de martes 5 de mayo. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Estoy acomodándome un poco los auriculares. Qué mañana fresca la de hoy. Sí, refrescó. Vino el otoño de una vez por todas, ¿no? Estamos con 12 grados con 5 en este momento. Acá en el sur está el cielo cubierto, según nos dice Inumet, 96% de humedad. ¿Vos sentís la diferencia? Sí, hoy de mañana me pasaron a buscar el Vasco con Irving y fue el comentario en la camioneta de Océano. Qué fría que se está poniendo la mañana. Ya sí. No es lo mismo. Sí. Hay que salir con abrigo, a diferencia de hace unos días que con un busito aguantaba. Yo ahora ya traje camperitas, sí. Yo ayer ya sentí la diferencia. Como les decía, hay 12 grados con 5, la máxima prevista para hoy es de 15 grados y va a estar así cubierto, a nuboso, con precipitaciones aisladas durante todo el día, hasta la noche pueden venir lluvias. Ya para mañana se espera que empiece a salir el sol. Tampoco es un sol pleno, no esperen los días que hubo el fin de semana, que estuvo precioso. Mañana va a haber 14 grados, el jueves va a haber 15 y va a estar así, nuboso, con alguna baja precipitación, alguna baja probabilidad de precipitaciones y algo nuboso. Pero bueno, la lluvia puede venir hoy y va a estar fresco, máxima de 15 grados. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que este martes 5 de mayo se reanudará el trabajo presencial en la administración pública con atención a usuarios y clientes en las distintas oficinas estatales y de acuerdo a un estricto protocolo de seguridad e higiene. A su vez anunció que piensa en la nueva normalidad de más sectores productivos y comerciales. Esperen en los tiempos que vienen aperturas, afirmó. En la misma conferencia que se hizo en Torre Ejecutiva exclusivamente para los medios del interior, un periodista de Radio Felicidad de Paysandú consultó al presidente su posición frente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y Lacalle respondió: todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos. Y luego agregó: nosotros tenemos una agenda pro vida que estoy seguro de que todos los que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo. Los efectos económicos producidos por el coronavirus volvieron a quedar reflejados en los datos de las exportaciones de abril, al registrarse una caída interanual del 22,7%. Los dos principales productos que exporta Uruguay, la carne y la celulosa, explican en gran parte estos magros resultados después de haber sufrido una abrupta caída con respecto al mismo mes de 2019, con una retracción de 41,8% y de 37,7% respectivamente. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que en el correr de mayo se retomarán las cirugías coordinadas que fueron suspendidas tras la declaración de emergencia sanitaria. Además, se trabaja para retomar también en mayo las consultas médicas con especialistas suspendidas o reprogramadas. El Ministerio de Economía informó ayer que la agencia Standard & Poor's ratificó la calificación BBB de Uruguay, un escalón por encima del grado inversor, y mantuvo la perspectiva estable de la nota. La calificadora resaltó la solidez institucional, el nivel de liquidez externa y el empuje de la inversión extranjera directa, a pesar del escenario adverso. Por su parte, la calificadora Fitch también publicó ayer un comentario sobre el impacto del coronavirus en Uruguay, aunque no realiza una actualización de la calificación BBB-, la nota más baja posible del grado de inversión. China aspira a ser anfitriona del Mundial 2030 y si en noviembre no se reactiva la candidatura de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, le va a cortar las alas al sueño sudamericano. Para ponerse en la primera línea de la consideración de la FIFA, anunció que va a construir 12 estadios y uno de ellos con claras ambiciones de convertirse en el más grande del mundo. De 7 a 10, todo pasa. Hoy vamos a estar charlando con Gerardo Sotelo, el director de los medios públicos, y con sus nuevas polémicas, ya con lindas polémicas para charlar con Sotelo sobre unas directivas nuevas, ¿no, Nico? Ayer estaba repasando un poco lo que había pasado con Sotelo desde que asumió el cargo de director de los medios públicos y no sorprende demasiado, porque Sotelo es un tipo que coquetea mucho con la polémica, que le gusta meterse ahí y ya de entrada, incluso desde antes de asumir,
estuvo metido en la polémica por ser candidato por un lado a la Intendencia de Montevideo, suplente pero candidato al fin por la coalición multicolor, y ahora asume el cargo de director de los medios públicos. Y de hecho esa polémica sigue, ¿no? Porque todavía hay gente que va a reclamar que no puede estar en los dos lados, digamos. Que, sí. que si efectivamente asume como asumió la dirección de los medios públicos, tiene que dejar de aspirar a ese lugar en la candidatura a la intendencia. De hecho, el Frente Amplio sacó un comunicado y los senadores de la vertiente artiguista presentaron un reclamo ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Exacto. Que hay que hablar un poco de esto, lo vamos a hacer en los próximos días seguramente, sobre la JUTEP, que está trancada porque hay un solo director hoy en funciones, que es su presidente, Ricardo Gil Iribarne. Entonces, solo al ser un órgano colegiado no puede actuar, pero bueno, habrá que ver qué termina pasando con Sotelo. Eso va a ser a las 9 de la mañana. A las 8 nos va a atender Mauricio da Rosa, que es un economista investigador de la Universidad de la República, que publicó un informe que concluye que en abril 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Este es un dato súper interesante. Los datos sobre pobreza también están en la polémica, porque Gloria Rodríguez, la senadora del Partido Nacional, cuestionó en el Senado las cifras oficiales de pobreza, y va a ser un tema que va a estar arriba de la mesa durante varias semanas y meses, seguramente, porque es una de esas cifras que vamos a ver alterar desgraciadamente. Perfecto. Vamos a tener mayor cantidad de pobres, va a aumentar la pobreza. Hay que ver en qué medida, digamos. Eso es lo que todavía está un poco en la discusión, ¿no? También va a aumentar el desempleo. Ayer la Calle lo reconoció en conferencia de prensa a la noche, no quiso dar el dato sobre cuánto va a aumentar el desempleo, pero los pronósticos de algunos economistas, como Odone, por ejemplo, que lo teníamos la semana pasada acá, no son buenos en ese sentido. Más bien malos, sí. Más bien malos. Y a las 9:30... Y después tenemos a César con su columna internacional, va a estar hablando de una discusión en relación al coronavirus, más de corte internacional, y los que se están peleando, como siempre, son Estados Unidos y China. Vamos a pasar al desarrollo de las noticias. Nico, ayer hubo conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, pero exclusivamente para los medios del interior, ¿verdad? Lo que dice Lacalle es que los periodistas y medios de Montevideo tienen casi que a diario, por lo menos semanalmente, la oportunidad de hacerle preguntas, no así los medios del interior, porque tienen, además de las dificultades de siempre, la de venir a Montevideo en época de pandemia. Por eso abrió esta conferencia de prensa para medios y periodistas del interior, en la que respondió varias preguntas de coyuntura, pero también se refirió a algunos asuntos que están fuera de agenda, como la interrupción voluntaria del embarazo, que se llevó ayer todas las miradas, al menos todas las críticas de parte del Frente Amplio. Era una pregunta que no se esperaba y esto ya es una apreciación personal, una respuesta que no voy a decir que no se esperaba, pero que sorprendió. Claro, en realidad va en línea de las cosas que él siempre ha dicho, ¿no? En campaña. Nunca las había dicho como presidente. Claro, y ese quizá es la principal novedad. Cambio, claro, exacto. Bueno, el mandatario estaba acompañado ayer en la conferencia de prensa por varios ministros, por el director de la OPP, Isaac Alfi, por el director de ACE, Leonardo Cipriani, por el presidente de Codicen, Robert Silva, y también por el director de la Policía Nacional, Diego Fernández, que estaba allí en una segunda línea detrás de los ministros. El presidente informó anoche entonces que hoy hay 193 casos activos de COVID-19 y que 447 personas se han recuperado. También informó que hubo en las últimas horas, en las últimas 24 horas, 7 test positivos de 876 análisis realizados, pero estos 7 test positivos corresponden solo a 2 casos nuevos de coronavirus, del nuevo coronavirus. Y luego de anunciar esto, que va en línea con la tendencia de las últimas semanas, Lacalle Pou anunció que se realizaron 400 test a trabajadores de la construcción y que todos dieron negativos. Días pasados se hizo un sistema de test aleatorios, superando los 430 test a lo largo y ancho del país, y el resultado que obtuvimos en la noche de ayer, después de analizado cada uno de estos test, es que hay 0 activos, 0 test positivos en estos casos. Esto no quiere decir, obviamente, que seamos contundentes, que no hay ningún caso en todos los operarios de la construcción y la gente que ronda alrededor de las obras. Sí debemos de decir que no ha habido un contagio masivo, que el efecto de la apertura de esta actividad tiene un resultado que nos permite
seguir evaluando y seguir valorando la apertura de otras actividades. Sobre este tema también habló el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill, que informó más temprano sobre estas cifras, sobre el cero contagio en la construcción, que es una noticia estupenda no solo para el gobierno, sino para toda la sociedad. Pero O'Neill aclaró que solo se testeó al 1% de los trabajadores, alrededor de 400 personas, y esto de alguna manera relativiza la buena noticia. Puede haber, como decía Lacalle, algún caso positivo que aún no se haya detectado en la construcción. Las muestras se tomaron en obras de 4 departamentos: Montevideo, Durazno, Canelones y... dije Durazno 2 veces, Montevideo, Durazno y Canelones, y todos los resultados dieron negativos. Gracias a estos resultados en la construcción es que el gobierno tomó la decisión de reabrir desde hoy las oficinas públicas, que fue uno de los anuncios más importantes de la noche de ayer. El día de mañana se va a reiniciar en la administración pública la atención en las distintas oficinas, obviamente con un protocolo que ha sido consensuado en primera instancia con los técnicos que nos asesoran y también en diálogo con los propios funcionarios de la administración pública que han participado. En los próximos tiempos estamos evaluando la apertura de otros ámbitos en lo que hace a la educación, a la apertura en otras actividades productivas y comerciales, que les queremos ir contando de a poco. Nosotros sabemos que cada decisión del gobierno depende de la vida de los uruguayos, y depende de la salud y el trabajo y el relacionamiento social de los uruguayos. Y por eso hay que ser muy cuidadoso cada vez que avancemos en este sentido. Bueno, y después de una exposición de algunos minutos en la que planteó fundamentalmente estos dos temas, ¿no? Que la construcción mantiene su invicto en materia de casos positivos de coronavirus, y después el tema de que se reabren las oficinas públicas desde hoy. Bueno, el presidente abrió ahí un espacio para preguntas y fue consultado por el impacto en el desempleo, el impacto que va a tener la pandemia en el desempleo cuando se transite la nueva normalidad. Y contestó Lacalle que todavía no hay elementos como para poder aventurar una cifra, ya que esto va a depender, dijo, de la vitalidad de las empresas y no solo a la salida de esta pandemia, ya que hay algunas actividades del país, sobre todo en los sectores primarios, que ya venían golpeadas y que esto las va a perjudicar más. De todas maneras, subrayó que se llevó una grata sorpresa con la cosecha de arroz por los precios que estamos teniendo, el rendimiento, dijo, el precio del dólar y demás, y a raíz de la escasez del arroz y el trabajo de la Cancillería y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se están consiguiendo mercados para este alimento básico. De esto vamos a estar hablando en un ratito, porque tiene que ver con el tema de las exportaciones, de las cuales hay cifras nuevas. Una caída tremenda, ¿no? Se esperaba, pero el dato también impresiona sobre la caída de las exportaciones. De las exportaciones en general, dentro de lo cual el arroz sale bien parado. Lo que está claro, dijo Lacalle entonces en relación al desempleo, es que sí que va a crecer el desempleo, digamos que va a caer el empleo, pero el gobierno no va a escatimar recursos en lo que hace al seguro de paro. Las preguntas de los periodistas de ayer difirieron de las que suelen hacerle los colegas que trabajan en Montevideo y que siguen la agenda todos los días. Anoche le preguntaron a Lacalle por cuestiones más propias del interior del país. Vamos a estar repasando algunas de estas preguntas en un rato, pero también, por ejemplo, el periodista Eduardo González de Rocha le preguntó por su vínculo con Estados Unidos, que es algo que no está en agenda en estos días. Las conferencias de prensa del gobierno suelen centrarse en la pandemia. De todas maneras, la pregunta y la respuesta más destacada de la jornada llegó sobre la mitad de la conferencia de prensa y la realizó un comunicador cristiano de Radio Felicidad de Paysandú. ¿Qué puede hacer el presidente para que no sigan habiendo abortos?, le dijo más o menos el comunicador, y Lacalle Pou respondió que su gobierno tiene una agenda pro vida. Bueno, hola, muy buenas noches. Un saludo allí al presidente de la República y a todo su equipo. Muchas gracias por recibirnos y también por todos aquellos que en definitiva muchas veces aquí en el interior no tenemos voz. Y hablando un poco del tema de los derechos correspondientes, uno recuerda por allí el primer día que estuvo asumiendo
y hablaba de respetar absolutamente todos los derechos correspondientes, pero principalmente me tocó algo que dijo usted, señor presidente, de aquellos que no tienen voz. Y me estoy refiriendo precisamente a los 10.000 niños que no nacen en este país, una situación muy lamentable, muy grave que estamos teniendo en un país donde tenemos baja natalidad, tenemos también problemas con el tema de las adopciones que son muy engorrosas, pero hablando del tema claramente del aborto, donde hay hoy anticonceptivos y miles de maneras para no quedar embarazada la mujer, y hablando de derechos correspondientes, porque el derecho solamente para una parte, solamente para la mujer, no contempla el derecho, el del hombre, ni tampoco el del niño, que seguramente no tiene voz. Y hablando de los sin voz entonces, y el Estado por allí, y ya no le hablo como comunicador, sino como un cristiano, y usted seguramente un hombre de fe, ¿qué puede hacer al respecto para que esto no siga sucediendo? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ti, Víctor Hugo. Comprenderá que la pregunta, que tiene un tinte muy de esencia y personal, la tengo que contestar con mi investidura, que la tengo por 5 años más, y en ese sentido, desde el punto de vista personal, yo tomé decisiones como legislador cuando se votaban esos proyectos de ley, manifesté mi voluntad contraria, son ley en nuestro país. Yo creo que, sin perjuicio de la filosofía de cada uno de los que estemos sentados acá y los que hayan votado o acompañado en su momento, todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción, y en ese sentido un niño que no ha nacido tiene derechos, y esa es la visión del presidente de la República de la protección. Simplemente cuando una sociedad ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendada o plebiscitada en la opinión pública esa ley y no tuvo las voluntades que debió tener, esa es una ley vigente. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda pro vida que estoy seguro que todos los que estamos acá la compartimos, sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo. Hay ejemplos muy buenos a nivel internacional y a nivel nacional que hacen al acompañamiento, a la protección de la madre que no desea serlo, y en ese sentido, vinculado con lo que tú decías, con la adopción, tenemos que tener un Estado presente para eventualmente que esa madre que está por tener un niño que no lo desea y esos padres que desean serlo a través de la adopción tenga una cercanía y una institucionalidad más presente en ese momento tan difícil. Obviamente que la masificación de los anticonceptivos es una buena cosa que debe ir acompañada de una educación sexual para que de temprana edad todos sepan a qué atenerse cuando se tienen las prácticas sexuales. Ahí escuchábamos a Lacalle. Estas fueron sin dudas las frases más polémicas de la conferencia de prensa porque generaron inmediatamente una catarata de críticas, principalmente desde el Frente Amplio. Hay que tener una política de desestímulo de los abortos, un niño que no ha nacido tiene derechos, tenemos una agenda pro vida que todos los que estamos acá la compartimos. Eso decía anoche Lacalle Pou. Y en respuesta a estas afirmaciones, la senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cose, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Muy malas señales está dando el presidente. Primero señala la violencia de género como daño colateral, luego que el gobierno es pro vida, una definición perniciosa.
Todos somos partidarios de la vida. El gobierno debe garantizar el ejercicio de los derechos. Y en la misma línea, la diputada Cristina Lustenberg, también del Frente Amplio, sostuvo que una política de desestímulo al aborto legal será una propuesta regresiva en términos de derechos sobre un asunto laudado por la sociedad uruguaya que pone en duda el pilar de laicidad del Estado. Y a raíz de esta polémica generada por la pregunta del periodista que refería si correspondía o no que el periodista preguntara o el comunicador preguntara desde un lugar de cristiano más que como periodista, ayer luego de la conferencia de prensa consultamos a Carlos Baceda, subdirector de comunicación de Presidencia de la República, sobre cómo se había organizado esta conferencia. Y Baceda nos contaba que participaron de la organización de esta conferencia de prensa la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, ANDEBU, la Organización de la Prensa del Interior, OPI, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, CUTA, y la Asociación de Radios del Interior, RAMI. Y entre estas organizaciones fue que designaron o sortearon, dependiendo de cada organización, a los periodistas que realizaron las preguntas. La organización que no participó de esta conferencia de prensa, del armado de esta conferencia de prensa, fue la Asociación de la Prensa del Uruguay. Pero la consulta venía por el lado de que la radio Felicidad, en la que trabaja este periodista, decís que como que no tendría que haber estado, ¿o cuál era la duda? Los cuestionamientos que surgieron en redes sociales es por qué en una conferencia de prensa sobre los impactos de la pandemia en el interior del país pregunta a un comunicador que pregunta más que como cristiano que como periodista sobre un tema ajeno a esa agenda. Aportaba este dato sobre quién había organizado la conferencia, que esto va más allá de la pregunta, ¿no? Claro, vale la pena tenerlo en cuenta. Claro, pero realidad, pero toma otro relieve a raíz de esta polémica que se generó por la pregunta concreta. Sí, yo no conozco Radio Felicidad, pero periodistas que preguntan desde su sesgo, ha habido también otros, ¿no? Sí, claro. Y eso también ha generado polémica, no desde el punto de vista religioso, pero sí desde el punto de vista ideológico, ¿no? Por ejemplo, el periodista de Brecha, Gabriel de la Coste, que es politólogo y que ha integrado sectores dentro del Frente Amplio, ¿no? Que lo que decía La Calle, dentro de la pregunta hay algunas afirmaciones polémicas, le decía cuando decía ¿por qué no se toma con otra tranquilidad esto el gobierno? Pero bueno, ayer la polémica estuvo generada entonces por esta pregunta del periodista de Radio Felicidad y por la respuesta del presidente, que dijo: todos los que estamos acá somos pro vida. Eso a mí me sorprendió particularmente, que hablara a título personal. Claro, el término pro vida nos lleva a la organización pro vida, y en toda la discusión de cuando se dio la discusión en la ley, en el Parlamento, sobre la ley, y en realidad creo que lo que quiso decir La Calle es a favor de la vida, ¿no? Más allá del nombre de la organización, él se define como una persona a favor de la vida, pero claro, al decir la palabra pro vida, estás asociando un montón de cosas, ¿entendés? El periodista hizo que él pusiera en su boca una palabra que connota mucho más de lo que en realidad creo que La Calle quiso decir. ¿Entendés? Bueno, vamos a seguir avanzando en esto, porque en esta conferencia otro de los temas que estuvo arriba de la mesa fue la evolución de la pandemia en la frontera, y en concreto se le consultó a La Calle por la detección de 21 casos de COVID-19 en Santana do Livramento, en la ciudad contigua a Rivera, y la atención de 65.000 usuarios en el hospital de Rivera. Al respecto respondió el presidente que hoy a las 11 de la mañana habrá una reunión con autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Salud Pública, y también va a estar presente la gente que dirige ACE, para tratar lo que son los temas de frontera, que es todo un tema, cómo se cuida la espalda, digamos, Uruguay en ese sentido. Y La Calle decía que es un reclamo histórico la vida binacional de Rivera, así como de otras ciudades fronterizas. Las medidas que se toman para departamentos limítrofes no deben ser concebidas con mentalidad de Montevideo. Y agregó al presidente que el problema también se verá en Artigas por el comienzo de la zafra de azúcar en la zona de Bella Unión. Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, informó que a raíz de los casos detectados en Santana do Livramento se van a realizar hisopados en residenciales de ancianos en Rivera. Hoy estuvimos en el hospital de Rivera reunidos y con la Dirección Departamental de Salud, trabajando conjuntamente con las autoridades del hospital y también de las autoridades de la RAP.
y bien, es como tú dices, del lado del Libramento, hasta hoy yo tenía 21 casos confirmados, de los cuales hay que destacar que 14 de ellos ya se han recuperado. Vimos con gran preocupación, en primer lugar, la reapertura del comercio que está teniendo la localidad. Perdón el tema preocupación, uno mira esto desde solo el punto de vista sanitario. Y hemos tomado y pensado junto con el director departamental de salud, y también lo hemos hablado con el ministro de Salud Pública, a medidas a tomar. Encontramos con Rivera que hoy en día tiene 23 residenciales de adultos mayores, los cuales vamos a proceder en coordinación con la Dirección Departamental de Salud a realizar el hisopado de todos los residentes, como también de sus funcionarios, que estamos hablando de 523 personas. Y después Lacalle fue consultado también sobre el retorno a las clases presenciales y a la anunciada suspensión de vacaciones escolares. Y al respecto expresó el presidente su preocupación por la deserción que se está registrando en la educación media. No solo es un tema educativo, también es un tema de sociabilización. También es un tema de preocupación para los padres. También es un tema de tarea extra para los padres que tienen que ir a trabajar y no saben con quién van a dejar los chiquilines. Entonces esta es una situación muy compleja y se agrava un poquito más, por ejemplo, con los alumnos de las escuelas especiales. Y se agrava más en algún tipo de año, en este caso en la educación media, que ya la deserción era la más grande. Nos decía Robert Silva hace unos instantes que se ha agudizado ese abandono, en este caso, de las plataformas educativas que tiene nuestro país. Así que la respuesta es sí, estamos pensando. La respuesta es no hay una fecha definitiva. Sí queremos tener una fecha definitiva en poco tiempo, pero para eso vamos a consultar a los equipos de científicos que nos están ayudando en este sentido. Sí decirles que seguramente algunas de las vacaciones en el medio del año o la de primavera se vean recortadas y quizás, no lo quiero afirmar de manera contundente, sí lo haré después de que las autoridades de la educación así nos asesoren, se terminen más tarde las clases, más entrado diciembre, lo que se hace comúnmente. Bueno, por acá va lo medular de la conferencia de prensa de ayer, que tuvo algunas particularidades, algunas perlitas. Y entre esas perlitas queremos mencionar dos. En primer lugar, la participación del periodista minuano Nelson Hernández, de Minas Cable y Federal FM, que la conferencia fue por Zoom, digamos. O sea, se veía a todos los periodistas y cuando les tocaba preguntar, intervenían. Bueno, Nelson no pudo hacerlo. Las dos veces que tuvo la oportunidad de preguntar, no le anduvo el micrófono y se quedó ahí mirando la conferencia todo el tiempo. Pero como todo pasa, es un periodístico que trabaja sin descanso. Tenemos la pregunta que Nelson Hernández le quiso hacer y vamos a compartirla más tarde, porque trae una historia adentro. Nelson quería preguntarle algo en particular por algo que le había pasado a él. Y nos vas a dejar con la intriga. Hasta las 8:40 los voy a dejar con la intriga. Y también hay algo más, otra perlita, y es que en un momento un periodista le pregunta a Lacalle sobre el surf. ¿Qué piensa él sobre los surfistas que se meten al agua en plena pandemia? Y hay una polémica ahí. ¿Se contagia, no se contagia? ¿Es adecuado? ¿Se puede, no se puede? El gobierno hasta ahora viene persiguiendo a los surfistas. De hecho, en La Paloma llegaron a multarlos por reincidir en meterse al agua cuando no correspondía. Y Lacalle dijo, yo en esto tengo una postura personal, una postura personal diferente a la del gobierno. Con lo cual también es un mensaje rarísimo ese. Y bueno, porque a él le gusta el surf. O sea, él es un surfista. Entonces, obviamente entiende que, le debe tocar el corazón desde otro lugar. Y bueno, esa concepción de libertad que él tantas veces ha manifestado, la debe sentir también para eso, ¿no? Pero dijo, acá hay que seguir lo que recomiendan los científicos. Pero dejó bien clarito, para quedar también bien con sus amigos los surfistas, yo tengo otra opinión. Entonces, bueno, es algo también, es otro de los mensajes que dejó la conferencia de prensa de anoche, de la que estaremos hablando en un ratito también. Todo pasa. Todo pasa.
Los leemos en el 093-6051, en todopasa@oceano.uy y en nuestras redes, Todo Pasa Océano en Twitter, Instagram y Facebook. Vamos a seguir hablando de las noticias de hoy. Hablábamos hace un ratito del tema del arroz y les quiero contar cómo vienen las exportaciones. Los efectos económicos de esta pandemia vuelven a quedar reflejados en los datos de las ventas hacia afuera de abril, al registrarse una caída interanual del 22,7%. Y si bien las cifras están en línea con lo que se preveía ya, lo que preveían los analistas en comercio exterior, hubo algunos hechos sorpresivos. Destaca el diario El País el desplome de lo exportado a Brasil, el óptimo desempeño del arroz, que era lo que hablábamos hace unos minutos, y el aumento de ventas a destinos no tradicionales de Uruguay, como Panamá, Perú y Egipto. Según los datos publicados ayer por el Instituto Uruguay 21, las solicitudes de exportación, que incluyen tanto lo exportado en zonas demandantes, que se llama, como en zonas francas, totalizaron unos 668 millones de dólares. Y esto representa un descenso del 22,7% frente al mismo mes, pero del año pasado. Si se mira por cuatrimestre, en el primer cuatrimestre del año, las ventas al exterior cayeron 14,8% respecto a ese mismo periodo del año pasado, para un total de 2.459 millones de dólares. Por producto, si se mira por producto, hubo sensibles retracciones, sobre todo en las exportaciones de carne bovina, de celulosa, de lana y de subproductos cárnicos. Mientras que el arroz, como les decía, la soja también, productos farmacéuticos y los cítricos fueron los que tuvieron un desempeño positivo este mes pasado. La carne bovina fue, como les decía, el segundo producto con mayor caída, fue de un 41,8%, detrás de los subproductos cárnicos, que cayeron un 49,8%, con exportaciones de 96 millones de dólares en abril, y esto implicó la cifra más baja, atiendan esto, desde agosto de 2014, esto es lo que indican los datos oficiales, y se explica por una reducción de cerca de 30% en las ventas hacia China, que es nuestro principal comprador, y una retracción de 77% en la Unión Europea en general. Estos dos son los principales mercados para lo que tiene que ver para todos los productos cárnicos. El observador destaca también que después de la soja, que tuvo un total de ventas de 101 millones de dólares, la celulosa, a pesar de que tuvo una fuerte caída, se ubica como el segundo producto de exportación. Si se considera el acumulado cuatrimestral, el monto total fue de 387 millones de dólares, y esto implica, con respecto al mismo periodo de 2019, una caída del 35%. El arroz, entonces, fue el producto con mejor desempeño en la incidencia del mes de abril y se ubicó como el cuarto producto exportado, con ventas por un total de 54 millones de dólares, una cifra que prácticamente triplica, dice Uruguay 21, las ventas del mismo mes del año pasado. Marco Soto es socio de Civils Soto Consultores y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, el que quedó en lugar de Omar Paganini, el ministro de Industria. Habló con el diario El País respecto a estas cifras, y lo que analizó Soto es que el arroz permitió exportaciones a destinos no tradicionales como Panamá, Egipto, Perú y México, y este último México volvió a activarse después de haber estado cerrado este mercado desde el año pasado por un problema fitosanitario que no tenía que ver con Uruguay. La venta a estos destinos sustitutos entonces es algo positivo, según Soto, dado que diluye la concentración de mercado que tenía Uruguay antes, que era principalmente, sobre todo, con China y con Brasil, y esto generaba obviamente riesgos adicionales. La gerenta general de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Eichenberg, habló con el diario El Observador y dijo que después de la fuerte caída de febrero, en marzo había habido una recuperación, porque después del parate grande China había vuelto a demandar, aunque no a los niveles de 2019. Así que Eichenberg decía, estos comportamientos son principalmente por los mercados cerrados por COVID-19, por lo que pasó después del parate grande de China, ¿no? Lo que llegó a todo el mundo. Lo que tenemos que ver para adelante, decía ella, es cómo abren los mercados, si nos vamos a encontrar con mercados más proteccionistas,
como algunos países han anunciado que van a ir por ese camino, o los mismos que previamente precisaban de nuestros productos. Hay que ver qué pasa entonces. Sí, está bastante incierto el panorama porque es un camino claramente, o sea, si se protege más, bueno, esto va a pegar claramente en Uruguay, en los países agroexportadores, sobre todo como nosotros, la vamos a ver negra. Y parece ser la tendencia, ¿no? Sí, bueno, hay que ver también qué inteligencia tiene Uruguay para reubicarse en este escenario, ¿no? Si logra seguir produciendo cosas que otros países ya no pueden, porque la pandemia no ha llegado tan fuertemente a nuestro país, bueno, quizás ahí el escenario sea distinto, ¿no? Uh-huh. Cambiemos de tema porque el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que en el correr de mayo se retomarán las cirugías coordinadas que fueron suspendidas tras la declaración de emergencia sanitaria realizada el 13 de marzo ante los primeros casos en Uruguay del nuevo coronavirus. A partir de esa fecha se suspendieron todas las cirugías que no eran urgentes. Salinas también adelantó que se trabaja para retomar también en mayo las consultas médicas con especialistas suspendidas o reprogramadas desde el 13 de marzo. El ministro aseguró que se trabaja para que la reapertura sea ordenada y para ello mantiene contactos con las distintas gremiales médicas, los prestadores de salud y los sindicatos de funcionarios. Estamos trabajando con la Federación Uruguaya de la Salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con el SMU, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, la Federación Médica del Interior, las instituciones asistenciales médicas particulares sin fines de lucro y FEPREMI. La reapertura dentro de este mes de mayo de las intervenciones quirúrgicas coordinadas y en una segunda instancia, pero dentro de este mismo mes, la reapertura ordenada de las consultas médicas en varias de las especialidades con el fin de ir regularizando la situación que nos generó esta pandemia global, que no es una epidemia que tocó en Uruguay, sino que es una verdadera pandemia, con millones de casos en el mundo, con cientos de miles de muertos en el mundo, y que Uruguay ha sabido enfrentar con unidad y con fuerza, y eso es sumamente destacable. Si hablábamos de caídas, de exportaciones, también podemos hablar de caídas, pero de delitos, porque entre los meses de marzo y abril hubo una importante caída en el número de 4 delitos, que son los que más se denuncian, según dicen los expertos, que son los homicidios, las rapiñas, los hurtos y los delitos de violencia doméstica. Durante este periodo están los 45 días de la emergencia sanitaria, en la que, bueno, hubo una situación obviamente muy especial y también hubo un trabajo especial de la policía por las tareas propias de esta crisis de COVID-19, que bueno, que puede haber incidido. Todavía hay mucho por ver qué es realmente lo que está pasando. Pero vamos a las cifras. Sí, ¿cuánto incidió la pandemia y que la gente se quede en su casa? Claro, hay distintos factores. La cifra de los delitos. En la que la gente se quedara en su casa, que la policía estuviera circulando más tratando de evitar aglomeraciones, pero que eso puede haber tenido un efecto colateral, ¿no? Obviamente, hay distintas hipótesis. Sí, y a propósito de esto, del quedarse en casa, algo que no dijimos fue que el presidente de la República ayer insistió en este mensaje de todavía estamos en periodo de quedarse en casa. Fue algo que Mariano le encantaba recordar, que no aparecía en los últimos mensajes del presidente. Bueno, ayer volvió a aparecer, a pesar de que obviamente las perillas esas que está manejando, sobre todo la económica, empieza a activarse. Claro, empiezan a moverse algunas. Bueno, vamos a las cifras. Entonces son datos a los que accedió el diario El País y confirmó con jerarcas del Ministerio del Interior y muestran, por ejemplo, en el caso de los homicidios, que cayeron un 15,6%, pasando de 32 casos en marzo a 27 en abril. Durante estos mismos meses, pero del año 2019, las cifras fueron bajísimas. Hubo 29 crímenes en ambos meses. O sea, bajísimas no, pero 26, no 29. La diferencia es poca, pero si miramos 2018, que fue el año en que se produjo el récord histórico de muertes violentas, hubo 35 y 40, o sea, 35 en marzo de 2018 y 40 en abril, según los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio. Cuando el observador, esta nota bien interesante de Pablo Melgar, plantea una caída de los delitos, esto se da fundamentalmente de marzo a abril y no tanto en un sentido interanual. Claro, exactamente. Eso es lo que está marcando la nota. De hecho, si ahora vamos a seguir repasando por delito, pero si vamos mirando en relación a los años anteriores, no hay tanta diferencia. El tema es de marzo a abril. Esa es la caída grande.
Después, en relación a la rapiña, este fue el delito que registró una mayor caída durante el segundo mes del nuevo gobierno. En marzo hubo 2.817 denuncias y en abril hubo un total de 1.915, ahí prácticamente a la mitad. En 2019, que fue particularmente duro en materia de rapiñas, en marzo hubo 3.013 denuncias y en abril 2.449. Es un lío de cifras, pero básicamente hay una caída grande. En relación a los hurtos, el descenso llegó a 19,7%, siendo 10.508 las denuncias durante marzo y 8.435 en abril. Dice la nota de mi compañero Pablo Melgar que las autoridades se sorprendieron con una sensible caída en el número de denuncias por casos de violencia doméstica. Y ahí a mí me sorprende también, en realidad, la sorpresa de las autoridades, porque es algo que ya se venía advirtiendo, ya se venía vislumbrando que por la situación de quédate en casa podían disminuir entonces las denuncias de mujeres que no se animaran a realizarlas porque tenían a sus agresores con ellas, ¿no? Esto ya se trabajó mucho, se habló mucho, entonces la caída de las denuncias no necesariamente son una caída en las agresiones, porque ¿no? aumenta el subregistro. Exactamente. Pero bueno, lo que dice la nota es que las autoridades se sorprendieron por esta caída que fue de 16,3% entre marzo y abril. Hubo 3.203 denuncias en marzo y 2.680 en abril. Y el dato sobre la caída en los niveles delictivos llegó a las autoridades entonces del gobierno. Según cuenta esta nota, se mostraron muy satisfechos por las cifras, dicen que marcan el rumbo correcto de la política de seguridad. Y bueno, en el Ministerio del Interior atribuyen este resultado al mayor despliegue policial, al incremento del patrullaje, a la flexibilización del PADO, dicen ellos, y la disposición de la totalidad de los recursos policiales en el combate al delito. No mencionan, y es bien curioso que no lo mencionen, a la pandemia como un factor que puede haber incidido en la caída de los delitos. Sí, de sí, marzo a abril, que es justo cuando se decreta la emergencia sanitaria, se pide a la gente que se quede en su casa. Coincide, digamos. Coincide con el primer mes de gobierno, claro, con el primer tiempo de gobierno, ¿no? O sea, ellos entran en marzo y en abril ya están midiendo resultados en relación a lo que pasó y bueno, evidentemente tienen todos los elementos como para atribuírselo, pero es innegable que hay un elemento que tiene que haber pesado, que es la pandemia. En la nota de Pablo está deslizado al principio y después cuando ellos son los que destacan, o sea, cuando las autoridades son los que dicen, claro, no lo mencionan. Bien, hablemos ahora de Quaraí, porque un hombre de 83 años murió por COVID-19 en la localidad brasileña de Quaraí, vecina a la ciudad de Artigas. Hace un rato hablábamos de que habrá una reunión hoy a las 11 de la mañana para coordinar la acción en ciudades fronterizas, una reunión en la cúpula del gobierno. Esta se trata de la segunda muerte por la enfermedad en la ciudad brasileña. Allí hay 18 casos confirmados, incluyendo a los 2 fallecidos, y más de 50 personas esperando resultados de pruebas realizadas para saber si tienen COVID-19. El director departamental de salud, Marcos Leonardi, mostró preocupación por el gran tránsito de artiguenses en el puente de la Concordia que une a las dos ciudades. Y en diálogo con Informe Nacional, Leonardi apeló a la responsabilidad de los habitantes a extremar los cuidados para que la enfermedad no se extienda al lado uruguayo. Se confirma hoy el segundo fallecimiento y el señor de 83 años, que era suegro del caso índice. En el momento actual en Quaraí tenemos 18 casos confirmados, de los cuales 2 han fallecido. Y tienen casos más a confirmar y muchos cuarentenados. Es una situación bastante difícil, preocupante, que genera mucha angustia en la población en general, dado que tenemos circulación comunitaria viral en Quaraí. Y nos preocupa a nosotros y de sobremanera la población que sigue concurriendo a Quaraí, que por distintas razones van, por razones económicas o de necesidad, pero y decimos a la gente que si en caso de ir, que toman las extremas medidas de usar tapabocas, el distanciamiento social, si pueden usar guantes mejor aún, porque es la única forma de prevenir. No juzgamos a quien va o no, pero creo que tenemos que tener un poco más de conciencia social, ser más solidarios, pensar en nuestros seres queridos, que podemos ser portadores asintomáticos, porque a pesar de todas las medidas que tomamos del control sanitario, el virus igual puede llegar a nuestra ciudad, porque lo podemos traer en las manos, en el vehículo, en las compras que realizamos.
Entonces apelamos a eso, a la conciencia, en pensar en nuestros seres queridos. Creo que es la idiosincrasia de Artigas. Es difícil analizar, cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero es preocupante realmente que muchas personas van a Cuaraí para comprar cosas muy pequeñas. He preguntado a muchos, ¿usted qué va a hacer a Cuaraí? Bueno, voy a comprar una bolsa de carbón. Es decir, si usted va por una cosa de necesidad realmente, o va a ser un surtido para todo el mes, pero va a llegar una vez al mes por cosas muy significativas y no ir por temas menores, que creo que eso es la idiosincrasia propia de nuestro pueblo, ¿no? Todo pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Las columnas en Todo pasa. Contamos que rige va a empezar a regir en un ratito nada más, a partir de las 8:30, una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes, probabilidad de 75%, dice Inumet, y la alerta va desde las 8:30 hasta las 14:30. Es para la zona sur del país, no es para todo el país. La franja está bien marcada, abarca todos los departamentos del sur. Y bueno, lo que describe Inumet es una depresión atmosférica que comienza a profundizarse entonces sobre el sur del territorio, generando vientos sostenidos de oeste y suroeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas superiores, y esta situación puede llegar a estar acompañada de precipitaciones, es lo que anuncia Inumet. Y es lo Nico, que a esta hora empieza a sentirse, al menos en el buceo. Una leve llovizna empieza a golpear las paredes de cristal de esta radio. Uh-huh. Bueno, es como les decía en el sur, pero si quieren repasamos un poco por dónde. Canelones, todo el departamento. Colonia, todo el departamento. Florida es algunas zonas. Después está Maldonado, todo el departamento. Montevideo también, todo. Algunas zonas de Rocha. Después pasa a San José, todo el departamento. Soriano, algunas zonas, y bueno, por ahí queda un poco la alerta. Vamos a hablar del pronóstico. En este momento hay en la zona del sur 12 grados con 8, 98% de humedad, está lloviznando como les decía Nico, y la máxima prevista para hoy es de 15. Mañana mejora un poquito en cuanto a la probabilidad de lluvias, baja un poco y aparentemente empieza a salir el sol, pero la temperatura no va a cambiar, va a mantenerse así, fresquito como está ahora. Si nos vamos al norte, en Artigas, en este momento el cielo está cubierto, también hay 97% de humedad y la temperatura es de 16,7, la máxima prevista para hoy martes en esta zona, en la zona noroeste del país, es de 21 grados. Para mañana baja, una mínima de 6 grados en Artigas y el jueves de 5 grados, máximas de 16 y de 17 respectivamente. Y por último vamos a ver cómo está el panorama en el centro del país. En Durazno hay 11 grados con 6, 100% de humedad, y en la máxima prevista para hoy es de 17 grados. Hay 10 grados en este momento y precipitaciones aisladas. Todo pasa, el periodístico de Océano. Como les informábamos en títulos, el Ministerio de Economía informó ayer que la agencia Standard & Poor's ratificó la calificación BBB de Uruguay, un escalón por encima del grado inversor, y mantuvo la perspectiva estable de la nota. En su informe del 30 de abril, la calificadora indica que el COVID-19 y la recesión mundial tendrán un impacto negativo en el crecimiento de Uruguay y un aumento en el déficit fiscal. Para el 2021, Standard & Poor's prevé una recuperación del crecimiento de 5% del PBI, luego de una caída del 3% estimada para este año. La calificadora resaltó la solidez institucional del país, el nivel de liquidez externa y el empuje de la inversión extranjera directa, a pesar del escenario adverso. En particular, confía en el compromiso de las autoridades de restablecer la credibilidad fiscal e impulsar la agenda de reformas estructurales. Desde la irrupción de la pandemia entre marzo y abril de este año, la agencia evaluó la calificación de 16 países latinoamericanos, entre ellos Uruguay, y de ese total, 11 tuvieron un deterioro de su calificación o perspectiva, mientras que solo 5 mantuvieron su nota y perspectiva, entre los que se incluye a Uruguay. Según indicó la cartera de finanzas, Uruguay se destaca como el único país con grado inversor de Latinoamérica entre los evaluados que no vio afectado su perfil crediticio por la agencia desde la irrupción de la pandemia.
Pasamos a otro tema. Les contamos que ACE, la Asociación de los Servicios de Salud del Estado, ya hisopó a todos los internados y a los funcionarios de los 6 residenciales que tiene a su cargo, que son el Hospital Piñeiro del Campo y el Centro Tarará en Montevideo, además de los hogares de ancianos de 4 departamentos del interior, que son Canelones, Maldonado, Salto y Trinidad. Y en estos centros, entre residentes y trabajadores, fueron hisopados más de 1.000 personas. Esto es una información del diario El Observador, pero si miran por hogar, varía en la cantidad. En el Piñeiro del Campo viven 225 adultos mayores y cuentan con un aproximado de 400 empleados. El residencial público de Salto, por ejemplo, cuenta con un promedio de 70 residentes y de 30 trabajadores, o sea, mucho menos gente para controlar entonces el contagio de la enfermedad. A su vez, informaron desde el organismo que se realizaron ya 300 test en geriátricos que están en condiciones críticas, aunque no dependan de la administración pública. Este tipo de residenciales, entonces, ACE se dividió para hacer el hisopado con las autoridades del Ministerio de Salud. Debido al acuerdo de complementación que rige entre el sector público y el sector privado para testear a todos los residenciales, como se anunció desde el gobierno, desde el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue quien lo transmitió específicamente. Bueno, a ACE se le adjudicaron 33 establecimientos cuyos pacientes y trabajadores deben ser hisopados. Y como les decía, entonces el organismo público empieza con la tarea ya esta semana, ya empezó. Y el trabajo se desarrolló entonces bajo una orden explícita de Presidencia de comenzar con este testeo generalizado, progresivo y programado, decía Delgado en la conferencia de prensa de la semana pasada. La idea es prevenir al máximo que el virus llegue a más residenciales. En Europa, recordemos que los geriátricos fueron lugar de más de la mitad de las muertes que se han registrado por la pandemia en ese continente. El gobierno también aumentará su presencia en el residencial Dolce Vita, en Sayago, donde se detectó, como recordarán, un brote grande epidemiológico que dejó a más de 20 residentes infectados y provocó 2 muertes hasta el momento. ACE y el Ministerio de Salud Pública vienen realizando una intervención diaria sanitaria en ese establecimiento y a partir de la semana que viene van a pasar a ser 2 por día, según resolvieron las autoridades. De 7 a 10, todo pasa.